Bueno, muchachos, en esta clase vamos a ver el concepto de deslizamiento del rotor. El deslizamiento es un concepto que nos indica qué tanto se atrasa el rotor o la velocidad del rotor con respecto a la velocidad del campo magnético giratorio. La clase pasada vimos el campo magnético giratorio en un motor y recuerden que el campo magnético giratorio se calcula su velocidad como la velocidad sincrónica, 120 veces la frecuencia sobre el número de polos. Esta velocidad sincrónica es la velocidad del campo magnético giratorio. Como nosotros en México trabajamos a 60 Hz, podemos hacer una tablita para 60 Hz en donde tengamos velocidad sincrónica, que es la velocidad del campo giratorio, contra el número de polos del motor. Ya sabemos que para dos polos son 3600 revoluciones por minuto, para cuatro polos son 1800 RPM, para 6 polos 1200 RPM, para 8 polos 900 RPM, para 10 polos 720 RPM y así sucesivamente. Entonces, velocidad sincrónica es la velocidad con la que gira el campo magnético giratorio y esa velocidad siempre va a ser una constante. Esa no va a estar cambiando mientras no cambiemos los polos o mientras no cambiemos la frecuencia de alimentación. Bien, entonces en este estator, es un estator trifásico. Como vimos la clase pasada, el campo magnético giratorio se produce en las bobinas del estator y ese campo magnético giratorio tiene una dirección y es constante los 365 grados de la circunferencia. Ese campo que lo estoy representando aquí con una flecha, esa flecha va a estar girando ¿a qué velocidad? Pues a la velocidad sincrónica. Va a estar girando en un sentido o en otro a la velocidad sincrónica. Y cuando nosotros pongamos adentro de este estator el rotor jaula de ardilla, pues el rotor jaula de ardilla va a ser arrastrado por ese campo magnético giratorio a una velocidad constante. Este rotor que va a estar aquí adentro, que tiene una flecha, va a ser jalado por este campo constante en los 365 grados de la circunferencia. El rotor jaula de ardilla, cuando ya está dentro del motor del estator trifásico, este rotor, su flecha va a girar a una velocidad que yo le voy a llamar velocidad del rotor. Entonces tenemos por un lado la velocidad del rotor en el jaula de ardilla y por otro lado tenemos la velocidad del campo magnético giratorio que se está produciendo en el estator. Estas dos velocidades nunca serán iguales. O sea, la velocidad sincrónica, o más bien la velocidad del rotor, nunca podrá ser la velocidad sincrónica. La velocidad del rotor podrá llegar a ser muy cercana a la velocidad sincrónica, pero nunca igual. Porque si fueran iguales, no habría inducción y no habría repulsión magnética. Porque si fueran iguales, pues el rotor, el campo magnético que llega al rotor sería siempre constante. Y recuerden que la ley de inducción de Faraday dice que para que haya inducción de voltaje debe haber una variación del campo magnético y eso se consigue con el deslizamiento que produce el motor. Entonces el concepto de deslizamiento es velocidad sincrónica menos velocidad del rotor entre velocidad sincrónica y por 100% si lo queremos en porcentaje. Entonces tenemos un vector de la velocidad sincrónica y otro vector de la velocidad del rotor. Y la diferencia entre esos dos se le conoce como S, deslizamiento.
¿Qué sucede cuando un motor está en vacío? En vacío, cuando el motor no tiene carga, la velocidad del rotor va a ser casi igual a la velocidad sincrónica, porque giran casi igual, nunca podrán ser igual, pero es casi la misma. Vamos a considerar que es la misma. Si la velocidad del rotor es igual a la velocidad sincrónica, entonces el deslizamiento va a ser ns menos nr, que es ns, entre ns, esto va a ser igual a 0. Significa que en vacío el deslizamiento que tiene un motor es 0. Y eso es sentido común. No hay deslizamiento en vacío porque no hay una carga en la flecha que haga que el motor se comience a frenar. Ahora, ¿qué pasa cuando a un motor trifásico se le aplica, a un motor de corriente alterna se le aplica tanta carga en la flecha que el motor no puede responder con par y el motor se frena? Esa condición se le llama condición de rotor bloqueado. En la condición de rotor bloqueado, la velocidad del rotor vale 0. El motor está frenado, está quieto. Pero el campo magnético giratorio, pues ese sigue dando vueltas porque ese depende de la frecuencia y de los polos. Entonces tenemos un rotor bloqueado y un campo magnético que sí, giratorio, que sigue girando a la velocidad ns. ¿Cuánto vale el deslizamiento de rotor bloqueado? Es ns menos nr entre ns. Esto es, la velocidad del rotor vale 0, ns entre ns vale 1. El deslizamiento de rotor bloqueado es de 1 o en porcentaje del 100%. Con esto establecemos que el deslizamiento en un motor es mayor que 0 y menor que 1, es decir, en porcentaje mayor que el 0 y menor que 100%. Pero los motores no se construyen ni para trabajarlos en vacío, ni para frenarlos y que no muevan carga. O sea, los motores se construyen con la finalidad de producir un trabajo. Entonces los motores van a trabajar a una velocidad que se llama velocidad del rotor nominal. Y a esa velocidad del rotor nominal, el deslizamiento en promedio es del 3 al 6%. Vamos a ver este ejemplo, muchachos. Un motor de corriente alterna tiene en su placa una velocidad de 1750 revoluciones por minuto. Preguntas. La primera, ¿de cuántos polos es el motor? La segunda pregunta es ¿cuál es su velocidad sincrónica? Y la tercera pregunta es ¿cuál es el deslizamiento motor a plena carga? Para empezar, los datos de velocidad que están en la placa del motor siempre se refieren a la velocidad del motor a plena carga. Siempre esos datos, si lo vamos a ver en la placa de datos en clases posteriores, se refiere a la velocidad de plena carga. Otra es, esta velocidad de plena carga, ya la puedo poner por aquí, la velocidad del rotor a plena carga va a ser de 1750 revoluciones por minuto. Esa velocidad siempre va a ser menor que la velocidad sincrónica. Lo habíamos visto que tenemos dos vectores, el de la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor. Y la velocidad del rotor siempre va atrasada un deslizamiento con respecto a la velocidad sincrónica. Entonces, la velocidad inmediata superior a la velocidad del rotor de plena carga debe ser la velocidad sincrónica. Y la velocidad sincrónica, la velocidad inmediata superior debe ser para un motor de 4 polos, 1800 revoluciones por minuto. Entonces, ya estamos contestando aquí varias preguntas. ¿De cuántos polos es este motor? Es un motor de 4 polos. Porque para 4 polos le corresponde una velocidad sincrónica de 1800 RPM. Entonces, ¿cuántos polos es el motor? De 4.
¿Cuál es la velocidad sincrónica? 1800. ¿Y cuál es el deslizamiento del motor a plena carga? El deslizamiento es la ecuación. Velocidad sincrónica, 1800 menos velocidad del rotor, 1750 RPM entre la velocidad sincrónica y por 100% si lo queremos en porcentaje. El deslizamiento es de 0.027 o en porcentaje del 2.77%, casi 3%. Esta es una línea en donde podemos ver todos los estados en los que puede estar un motor eléctrico. Un motor puede estar en vacío. Vacío significa que la velocidad del rotor es casi la velocidad sincrónica. Puede estar o debe de estar siempre, para eso se construyen los motores, para funcionar a plena carga, en donde la velocidad del rotor es la velocidad nominal. Y una condición no deseable, pero que puede suceder en un motor, es la condición de rotor bloqueado, en donde la carga aplicada a la flecha sea tan grande que detengamos el motor y la velocidad del rotor vale cero. Si se fijan, entonces la velocidad empieza a disminuir. En vacío es la máxima, luego la velocidad del rotor nominal baja y a rotor bloqueado es completamente cero. ¿Y cómo es el deslizamiento? En vacío vimos que no había deslizamiento. Aquí a plena carga dijimos que era entre el 3 al 6%. Y a rotor bloqueado el deslizamiento es igual a 1. Esto es para que vayan visualizando cómo es el comportamiento del deslizamiento de la velocidad en el motor a diferentes regímenes. Pues ya sabiendo lo que es el deslizamiento, muchachos, algo muy importante es determinar el modelo de parámetros del motor trifásico analizado por fase. Este motor, recuerden que decimos que es un transformador giratorio y lo podemos representar la parte del estator como una bobina analizada por fase. Ya sabemos que tiene 3 bobinas idénticas, una por cada fase. Esta es la parte del estator y esta es la parte del rotor. Entonces, estator y rotor. Pero el rotor, ¿cómo es? Pues es un rotor jaula de ardilla. Y el jaula de ardilla, ¿qué características tiene? La característica es que es un rotor que está en corto circuito. Aquí está el voltaje alimentado al motor por fase, por cada una de las fases. Entonces tenemos estator y rotor. A estos también se les conoce como transformadores giratorios. Un nombre que se les da a los motores de corriente alterna es transformador giratorio. Recuerden que se llama motor de inducción porque el principio de funcionamiento es el de un transformador. Primario estator, secundario rotor. Si lo analizo como un transformador, que ya lo vimos en las clases presenciales ahí en FIME, cuando estuvimos en el aula, pues el estator lo puedo representar como una resistencia y una reactancia de dispersión del estator, RE, XE, y el rotor de igual manera como una resistencia y una reactancia del rotor. Ya sabemos que es jaula de ardilla, pero aún así podemos determinar la inductancia de las barras y la reactancia que produce. En el estator vamos a tener la rama de excitación RM, XM, y aquí está el voltaje que se va a transformar al secundario. Es el voltaje en el estator. En el rotor se va a inducir un voltaje en el jaula de ardilla que le voy a llamar ER más menos, y con la característica del jaula de ardilla que está en corto circuito. El voltaje alimentado es un voltaje de corriente alterna, pero por fase. Es un voltaje de fase. Entonces aquí ya tenemos los parámetros del estator y los parámetros del rotor, como lo habíamos hecho cuando vimos transformadores.
Aquí habría una corriente del estator, que es la corriente que toma el motor en la línea, la que pueden medir físicamente. Una corriente de excitación, que es la corriente que toma el motor cuando está en vacío. Y una corriente en el rotor, que esa no la pueden medir físicamente porque pues, está en las jaulas, es un jaula de ardilla cerrado, o sea, no se puede así, pero se puede calcular. Entonces, este es el modelo de parámetros analizado por fase. Si yo les pregunto que si está correcto o está equivocado, es algo que hago cuando la clase es presencial, pues les tengo que decir que este modelo es correcto en la parte del estator, pero es incorrecto en la parte del rotor. ¿Por qué? Porque este modelo aplica una máquina estática donde no hay movimiento, como el transformador. En cambio, en un motor, el rotor se está moviendo y cuando se le pone carga al rotor, la velocidad del rotor baja. Cuando se le quita carga, la velocidad sube. Entonces, ¿dónde estoy poniendo esa parte en el modelo? En ningún lado. En ningún lado estoy reflejando ni la velocidad del rotor, ni los cambios de carga. Bueno, si la parte del rotor es la que no está correcta, porque en el rotor es donde no está reflejada la velocidad ni los cambios en la carga, y el estator está correcto, simplemente vamos a analizar, o solamente vamos a analizar la parte del rotor. Entonces lo voy a poner aquí, la pura parte del rotor. Entonces tengo la resistencia del rotor, la reactancia del rotor, la bobina donde se induce el voltaje del rotor y la representación del jaula de ardilla con el cortocircuito en esta parte. Vamos a tener una corriente del rotor que va a estar circulando de esa manera. Si dividimos, o más bien, ¿en dónde tengo que afectar o qué parámetros tengo que afectar en el rotor para que se contemple la velocidad? Los parámetros que tengo que afectar son la reactancia y el voltaje inducido en el rotor, y lo tengo que afectar por ese. ¿Por qué el voltaje? Lo dijimos por la ley de inducción de Faraday. Faraday dice que el voltaje inducido es N de phi en dt. Cada vez que haya carga en el motor, si yo aumento la carga, si le aumenta la carga, ¿qué va a pasar con el deslizamiento? El deslizamiento va a bajar. ¿Y qué va a pasar con el voltaje R, que está multiplicado por el deslizamiento? El voltaje también va a cambiar, va a aumentar ese voltaje. Por lo tanto, va a aumentar el par motor con el que responde el rotor. Entonces, por eso el deslizamiento tiene que afectar al voltaje en el rotor. ¿Y por qué la reactancia? Porque la reactancia es J omega L o J 2pi frecuencia rotor por L. Si cambia el deslizamiento, cambia la frecuencia del rotor. La frecuencia del rotor es el deslizamiento por la frecuencia del estator. La frecuencia del estator generalmente son 60 Hz. Entonces, los cambios en el deslizamiento cambian la frecuencia, y los cambios en la frecuencia cambian la reactancia. Por eso también debe ser afectado la reactancia por el deslizamiento. Y la resistencia, pues no. La resistencia no se afecta por el deslizamiento, porque la resistencia únicamente depende de su valor y los cambios son por temperatura. Una vez visto esto, voy a calcular la corriente en el rotor. La corriente en el rotor es el voltaje, que es S por ER, entre la impedancia, que es la resistencia del rotor, más el deslizamiento por la reactancia del rotor. Si multiplico numerador y denominador por 1 en S para no afectar la ecuación, voy a dejar el voltaje del rotor limpio, sin la multiplicación de S, porque recuerden que después tenemos que hacer la reflexión de impedancias para quitar la bobina o la relación de transformación ideal y acoplar rotor y estator, pero con la reflexión adecuada de impedancias. Entonces este es el voltaje del rotor,
entre la RR sobre S más JXR. Si yo represento este modelo se va a ver ahora así. Ya el voltaje del rotor ya no está afectado por el deslizamiento, pero lo que sí está afectado por el deslizamiento es la resistencia del rotor en S. La reactancia ya no está afectada por el deslizamiento, es JXR. Y el cortocircuito sigue existiendo porque sigue siendo un jabla de ardilla. Entonces, este modelo y este modelo eléctricamente son... Bueno, de este modelo entonces pasamos a este. Eléctricamente son iguales ambos modelos. Aquí está la corriente del rotor, pero yo voy a trabajar con un modelo que va a ser este. Lo voy a poner incluso en verde. Va a quedar la resistencia del rotor, la reactancia de dispersión del rotor, JXR, el voltaje inducido en el rotor por la relación de transformación ideal. Y aquí voy a poner una resistencia que va a ser variable. Y esta resistencia es RR por 1 menos S en S. Entonces la corriente del rotor está aquí. Y si yo les pregunto, muchachos, a ver, el modelo 1 y el modelo 2 son iguales, ya vimos que eléctricamente son iguales. Y el modelo 1 y 2 comparados con el modelo 3 son iguales, sí, no se parecen, pero son iguales. ¿Cómo compruebo que son iguales? Si ustedes suman, por ejemplo, las impedancias en el rotor, tendríamos RR más JXR más RR por 1 en S es RR en S, y RR por menos S en S es menos RR. Entonces esta resistencia se va con esta, y con lo que les va a quedar es RR en S más JXR. Esto es lo mismo que tenemos acá. Teníamos RR en S más JXR. Entonces este modelo eléctricamente es igual a los de arriba, pero es el que mejor se acomoda para explicar el funcionamiento del motor de inducción trifásico analizado por fase. Entonces ya lo que voy a hacer ahorita es reflejar los parámetros del rotor, o sea, que es el secundario, al estator, que es el primario, y para reflejarlos les voy a poner valores primos y voy a quitar la relación de transformación ideal porque ya no la... Así es como queda el modelo, muchachos, ya reflejado. Entonces vamos a tener 6 parámetros. Aquí está la resistencia del estator, la reactancia y dispersión en el estator, la resistencia del rotor prima, porque ya lo reflejé, quitamos la relación de transformación ideal, la reactancia del rotor prima, aquí hay una RR prima por 1 menos SNS, que es la resistencia variable, que representa la carga mecánica aplicada en la flecha, y aquí está RM y XM. En rojo voy a poner los valores de la corriente. Esta es la corriente del estator, es la corriente que ustedes pueden medir físicamente en las líneas de un motor. Aquí está la corriente de excitación y aquí está la corriente del rotor prima, que la pueden calcular, deducir, más no medir físicamente. Este es el modelo de 6 parámetros de un motor trifásico analizado por fase. Recuerden que son 3 fases. Entonces, si calculamos, por ejemplo, la potencia en este modelo, en una fase, lo multiplicamos por 3 y tenemos la potencia total, por ejemplo. Y esta parte que lo voy a poner en verde, para mí es muy importante porque esto representa la carga mecánica
aplicada en la flecha del motor. Es decir, cada vez que ustedes le ponen carga o le liberan carga a un motor eléctrico en su flecha, esos cambios se van a ver reflejados en el deslizamiento, y los cambios en el deslizamiento van a cambiar los valores de esta resistencia, y si se cambian los valores de esta resistencia, pues lógicamente van a cambiar todos los parámetros, las corrientes, las potencias, las velocidades, etcétera, etcétera. A ver, muchachos, vamos a ver cómo se comportaría la resistencia de carga en con los diferentes regímenes de carga de un motor. Por ejemplo, si el motor está en vacío quedamos que la velocidad del rotor es casi la velocidad sincrónica. Por lo tanto, el deslizamiento, que es ns menos nr entre ns, es de 0. Si el deslizamiento vale 0, r' por 1 menos sns, ¿cuánto es? Una división entre 0 es infinito. Esta parte me gusta mucho en las clases presenciales porque pregunto la división entre 0 y me dicen 0, o me dicen que es error de calculadora, o me dicen otra cosa, pero una división entre 0 es indeterminada, es infinito. Y una resistencia infinito en eléctrica, ¿qué significa? Significa que es un circuito abierto. Por lo tanto, cuando el motor está en vacío, la resistencia de carga va a ser tan grande que prácticamente lo que estoy haciendo aquí va a desaparecer. La voy a borrar. Y si desaparece esa parte, ¿qué va a desaparecer? Pues toda la parte del rotor, pues ya no tiene razón de ser. Toda esta parte del rotor va a desaparecer. Entonces, ¿qué nos va a quedar en vacío? En vacío nos va a quedar solamente la parte del estator, y la corriente que va a tomar en vacío el motor, la corriente de vacío va a ser igual a la corriente de excitación, que es la corriente más baja que toma un motor. No tan baja como en un transformador, que casi es despreciable. En los motores no, porque recuerden que el circuito magnético en un motor está compuesto por un entrehierro, y ahí ya hay cierta el que el flujo tenga que pasar por el aire, pues requiere más energía, más corriente. Entonces la corriente en vacío va a ser la corriente de excitación, porque la parte del rotor se desprecia, es la más. Ahora, ¿qué sucede cuando el motor está en la condición de carga máxima que lo frena? Condición de rotor bloqueado. Ya vimos el vacío, ahora vamos a ver la condición de rotor bloqueado. Al rotor bloqueado, la velocidad del rotor vale 0. El deslizamiento, que es ns menos nr entre ns, es igual a 1. Por lo tanto, la rr' por 1 menos sns, ¿cuánto vale? Vale 1 menos 1, 0. Entre 1, 0. Quiere decir que cuando el motor está en la condición de rotor bloqueado, al motor le estamos haciendo un corto circuito. Esta resistencia, observen, voy a cambiar aquí esta parte. Esta resistencia se va completamente a un corto circuito, y si eso sucede, pues otra vez cambian los valores de corrientes, de potencias, de velocidad, etcétera. En este caso la velocidad va a ser 0, está en rotor bloqueado, el motor no se va a estar moviendo. En la condición de cortocircuito, la corriente que toma el motor es entre 6 y 8 veces la corriente nominal. Por ejemplo, si un motor es de 5 amperes nominales en la placa, cuando el motor esté en la condición de rotor bloqueado, esos 5 amperes se van a multiplicar entre 6 y 8 veces. Es decir, el motor puede llegar a tomar en cortocircuito hasta 40 amperes. 5 por 8, 40. Esa corriente
pues no lo va a quemar de inmediato, pero sí va a empezar a tostar, a calentar los devanados, a tostarlos, y va a producir una falla de aislamiento que seguramente va a hacer que el motor falle. Por lo tanto, los motores tienen que ser conectados con dispositivos de protección. Generalmente interruptores, se llaman interruptores termomagnéticos. ¿Para qué? Para que protejan al motor en este tipo de fallas. Algo interesante, muchachos, es que en esta condición, y lo voy a poner aquí con amarillo, en la condición de rotor bloqueado, tenemos un cortocircuito en donde la corriente toma entre 6 y 8 veces la corriente nominal. Pero les voy a hacer una pregunta: ¿y cómo es que arrancan los motores? Cuando ustedes van y encienden un motor, pues el motor por un instante su velocidad vale 0. Esto es en el arranque. Entonces, por un momento en el arranque el motor está en cortocircuito, y si el motor está en cortocircuito, su corriente es alta, y alta es entre 6 y 8 veces la corriente nominal. Todos los motores que son arrancados a una condición que se llama voltaje pleno, es decir, si el motor es de 220 volts, voy y le meto los 220 volts de un solo trancazo, y si el motor lo estoy arrancando, entonces estoy en la condición de arranque, cortocircuito, una corriente entre 6 y 8 veces la corriente nominal. Entonces los motores arrancan en el estado de cortocircuito. Y esto es muy común observarlo, sobre todo cuando había focos incandescentes, porque cuando entraba el refrigerador, que es un motor de inducción, o la lavadora o cualquier otro aparato que tome una corriente alta, la intensidad del foco bajaba. ¿Por qué? Por la caída de voltaje en la línea. Más corriente, más que de voltaje, y la carga, en este caso el foco, tiene menos voltaje. Ahora no se ve mucho porque ya las lámparas fluorescentes o las de LED tienen rangos de voltaje más amplios, no se nota, pero siempre que ustedes arranquen un motor a voltaje pleno, la corriente va a ser alta, entre 6 y 8 veces la corriente nominal, y eso hay que estar prevenido, sobre todo en las empresas, para no arrancar muchos motores a la vez, porque si no va a colapsar ahí el sistema con tanta corriente que el voltaje puede llegar a ser valores muy bajos. Pero como les decía hace un momento, los motores no se compran para trabajarlos en vacío, sin que no estén moviendo carga, o para meterles tanta carga que los frenemos y se dañen. Los motores se compran para hacer un trabajo. Entonces, cuando el motor esté trabajando a la velocidad del rotor nominal, van ustedes a tener pues una resistencia de carga nominal. El problema que vamos a ver nosotros, las resistencias generalmente andan entre 80 y 100 ohms, las que van a andar ahí. Entonces ahorita lo que voy a hacer es otra vez una línea para que ustedes observen los diferentes regímenes de carga del motor y cómo se comporta el deslizamiento, la resistencia de carga y los valores de la corriente y la velocidad, que es lo más importante para analizar. Vamos a analizar el comportamiento de los parámetros del motor a los diferentes regímenes de carga del motor. Por ejemplo, en vacío, ya vimos que en vacío la velocidad del rotor es casi la velocidad sincrónica. A plena carga la velocidad del rotor es la velocidad nominal, y en la condición de rotor bloqueado la velocidad del rotor vale 0. ¿Cómo es el deslizamiento? El deslizamiento es ns menos nr entre ns. En vacío vale 0. A plena carga el deslizamiento anda entre el 3 y el 6%. Esto puede variar del 2 al 8 al 10, pero generalmente los motores comerciales andan en esos valores. El rotor bloqueado, el deslizamiento es el máximo. Dijimos que el deslizamiento máximo era 1 o 100%. ¿Cómo es la resistencia de carga en el motor? 1 menos RR' por 1 menos SNS.
En vacío dijimos que era tan alta que era un circuito abierto. Se abría, esta una resistencia abierta. Aquí dijimos que era para los problemas que vamos a ver nosotros, y esto depende mucho de la potencia, entre 80 y 100 ohms. Y el rotor bloqueado, la resistencia RR' por 1 menos SNS vale 0. Esto significa corto circuito. Mientras que en vacío, la resistencia es un circuito abierto. En rotor bloqueado, la resistencia se comporta como un cortocircuito. Pero la que me interesa es la de plena carga. ¿Qué otro parámetro podemos ver o podemos relacionar en esta línea? La corriente. ¿Cómo es la corriente del motor en vacío? La corriente en vacío va a ser la corriente de excitación. ¿Cómo va a ser la corriente a plena carga? La corriente va a ser la corriente nominal. ¿Y cómo es la corriente a rotor bloqueado? Es una corriente de cortocircuito que es de 6 a 8 veces la corriente nominal. Entonces, fíjense cómo en vacío la corriente es la más pequeña de la excitación, y a rotor bloqueado, la condición de cortocircuito, la corriente es de 6 a 8 veces la corriente nominal. Y la velocidad, ya vimos la velocidad. Prácticamente estos son los parámetros que nos interesa ver y que ustedes entiendan dónde trabaja el motor y cómo se comporta. Realmente la región de trabajo de un motor debe ser aquí, ninguna otra. Porque si nos salimos de aquí, afectamos factor de potencia y afectamos algunos otros parámetros. Pero un motor puede estar en vacío, puede estar a rotor bloqueado, sobre todo cuando arranca en la condición de rotor. Ahora bien, el motor se analiza en dos momentos. Cuando hacíamos análisis de transformadores, teníamos un solo modelo de parámetros para el transformador, por la condición de ser una máquina estática, pues se analiza solamente en un momento. La condición de ser una máquina rotativa, los motores, el análisis se debe hacer en dos momentos. Un momento es el arranque, que aquí lo pongo, el arranque, que es un estado transitorio que dura pocos segundos. Es un estado donde el motor pasa de cero, de estar en reposo, a la velocidad nominal. Y el estado de marcha, que es el estado estable en donde el motor está moviendo cargas y produce trabajo. Entonces el arranque debe ser un momento, es un estado transitorio, y la marcha, pues ahí el motor puede pasar horas, incluso puede pasar días o meses. Hay motores de uso continuo que no necesitan ser apagados y pueden estar encendidos de manera continua. Entonces vamos a tener, si el motor se analiza en dos momentos, arranque y marcha, vamos a tener que tener dos modelos: el modelo de arranque y el modelo de marcha, para analizar el motor. ¿Y en qué se diferencian estos dos modelos? Pues prácticamente en los valores de reactancias. No es lo mismo analizar el arranque que analizar la marcha. Por ejemplo, cuando un motor arranca, la corriente que toma el motor, ya vimos que es alta. La corriente del motor en el arranque anda entre 6 y 8 veces la corriente nominal. Y si la corriente es alta en el estator, recuerden que hay un estator donde hay bobinados, las tres fases, la fase A, la fase B y la fase C. Y si esa corriente en los bobinados es muy alta, lo que va a producir es un flujo muy alto. Si el flujo es alto, ¿qué va a pasar con la reactancia? La reactancia va a ser alta. Nosotros decimos que la reactancia es saturada. Entonces, el modelo de arranque también se le conoce como modelo de reactancias saturadas o modelo
de reactancias saturadas. ¿Por qué? Porque cuando el motor arranca, la corriente es muy alta, el flujo es alto, la reactancia es alta, entonces las reactancias están saturadas. En la marcha, muchachos, pues la corriente baja a la normal. Si la corriente disminuye, el flujo va a disminuir, las reactancias van a disminuir. Y acá vamos a tener entonces un modelo que le voy a llamar modelo de marcha. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre los dos modelos? Pues prácticamente las reactancias. Las reactancias en el modelo de marcha van a ser diferentes a las reactancias en el modelo. Entonces el circuito equivalente de parámetros es un circuito de 6 parámetros similar al de transformadores, nada más que aquí se hacen dos análisis, en el arranque y en la marcha. Este es el modelo. Y la determinación de los parámetros se hace mediante dos pruebas. Ya no lo voy a ver porque ya son pruebas muy parecidas a las pruebas que se hicieron en transformadores. En transformadores hacíamos la prueba de vacío y hacíamos la prueba de cortocircuito. Aquí se llama la prueba de rotor bloqueado. Nada más que aquí la prueba de rotor bloqueado, muchachos, se va a hacer en dos modos: a tensión plena y a tensión reducida. ¿Qué significa? Significa que si el motor es de 220 volts, cuando yo lo bloquee a tensión plena le voy a meter 220 volts, y a tensión reducida no le voy a meter el voltaje pleno, le voy a aplicar un voltaje reducido para que la corriente sea la corriente nominal. Con la prueba de vacío se obtienen los parámetros RE, RM y XM que sirven para el modelo de arranque y el modelo de marcha. Y con la prueba de rotor bloqueado, en la tensión plena se obtiene el modelo de arranque porque estoy simulando el arranque, está en cortocircuito. Y con la prueba de rotor bloqueado a tensión reducida estoy simulando la marcha. Entonces voy a tener el modelo de arranque, el modelo de marcha, y con la prueba de vacío el valor de RM y XM. Y aquí está un ejemplo de las pruebas. Por ejemplo, la prueba en vacío, todos los motores tienen que ser arrancados mediante un arrancador. Esta parte que ustedes ven aquí con 3 contactos es un arrancador. Lo puse mal, permítanme. Esto es un arrancador. Cuando el arrancador mediante un botón de Start Stop, es una estación de botones, hay un Start Stop, yo presiono el Start y entran los 3 contactos al mismo tiempo. Presiono el Stop y se abren los 3 contactos al mismo tiempo. ¿Por qué tienen que arrancarse así los motores trifásicos? Porque un motor trifásico, si queda funcionando en 2 líneas o en una línea, la corriente se eleva demasiado y el motor se quema. Nunca los motores trifásicos se energizan línea por línea. Tienen que entrar las 3 líneas de un trancazo o de algún tiempo y salir las 3 líneas a un solo tiempo. Entonces la prueba de vacío, aquí tenemos un wattmetro trifásico, un amperímetro, las 3 terminales, y se llama de vacío porque la velocidad del rotor es casi la sincrónica, no hay carga. Acuérdense que vacío significa sin carga, el motor está girando libremente, o sea, esta flecha gira sin carga. Y aquí al medir la potencia, la corriente y el voltaje, vamos a tener 3 parámetros: voltaje, corriente y potencia, como los teníamos en transformadores, para poder determinar el modelo de parámetros. Aquí vamos a determinar, como les dije, RM más JXM, que sirve para las dos pruebas. Es el mismo valor de la rama de excitación tanto en el modelo de arranque como en el modelo de marcha. La prueba de rotor bloqueado es diferente, porque en la prueba de rotor bloqueado la flecha la tienes que candadear mecánicamente en una mesa para que no se mueva el motor. La velocidad del rotor vale 0. Y aquí está la prueba de rotor bloqueado a tensión plena.
Si el motor es de 220 volts, pues yo le voy a meter 220 volts a través del arrancador. ¿Qué voy a estar simulando ahí? Voltaje pleno y una condición de rotor bloqueado. Lo que estoy simulando es el arranque, y en el arranque la corriente otra vez es de 6 a 8 veces la corriente nominal. Con esta prueba de rotor bloqueado a tensión plena voy a tener un modelo que se llama modelo de arranque. Y la otra prueba, la prueba de rotor bloqueado a tensión reducida, otra vez el motor está bloqueado, velocidad cero, tengo un arrancador, pero ahora voy a tener un variac trifásico. ¿Por qué? Porque no le voy a meter el voltaje pleno, le voy a poner un voltaje bajo o voltaje reducido para que la corriente del motor sea la nominal. Porque si le meto el voltaje pleno, la corriente va a ser 6 o 8 veces la nominal. No, ahora quiero que la corriente sea la nominal. ¿Para qué? Para simular la marcha. Entonces, con la prueba de rotor bloqueado tensión reducida, voy a tener un modelo que se llama modelo de marcha. Y con ambas pruebas vamos a poder hacer análisis del motor. Cuando vimos transformadores, yo les dije, en transformadores vamos a partir de las pruebas a determinar el modelo de parámetros. Pero en motores ya no voy a hacer determinación de parámetros, nada más los explico aquí para que ustedes sepan cómo se determinan. Aquí en motores yo ya les voy a dar los modelos de parámetros del motor para el arranque y el modelo de parámetros para la marcha, y lo que vamos a hacer es análisis del motor, es decir, qué corriente toma en el arranque, qué corriente toma en la marcha, qué corriente tomaría si trabajara a la mitad de la carga, qué potencias, qué velocidades, hacer análisis que no hicimos en transformadores. Entonces esta parte de motores se complementa con transformadores, en que aquí vamos a hacer análisis, cosa que no vimos